diagnóstico mirado desde estas tres perspectivas, ¿no? Y entonces tiene que ser obtenido aparte de la información tanto que nos proporcionan padres de familia como lo que nosotros como educadoras tenemos que estar investigando o acercándonos a la comunidad, ¿no? Porque como dice, a veces te pueden decir muchas cosas y a la mera hora pues tú te puedes dar cuenta de otras más, ¿no? O que tal vez lo que ellos te platicaron estaban en nivel 2 y tú lo ves en nivel 3, 4, ¿no? Digo, es esta información que tú también tienes que tener de lo que ellos te dan como información. Okay. Lo que se dice, lo que se ve, y también un poco ir siendo sensibles a lo que no se dice y a lo que de primer impacto no se ve, ¿no? Porque eso también está ahí metido en el diagnóstico, estas cosas que no se dicen, pero que sé que está pasando ahí, ¿no? Esto que no se ve, pero que alcanzo a percibir que algo por ahí no está bien. ¿Alguien más? Y sí. Yo lo definiría como el instrumento que te da un para qué, un cómo, un qué acción vas a realizar y a dónde quieres llegar. Un para qué, un cómo, un qué, que serían como acciones, y hacia dónde. Y si estas preguntas las plantearíamos y nos irían dando chance de ir recuperando el diagnóstico a partir de estas cuestiones. ¿Alguien más? También le agregaría aspectos de la comunidad, del aula y del aprendizaje. También nos falta el aprendizaje. Y también este tema de los problemas que pueden estar sucediendo, ¿no? En este contexto. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Lo que afecta, problemas. Ya Lili decía, los problemas, y yo le agregué aquí, y lo que ayuda, ¿no? Sí, es fortaleza. O sea, ¿qué me afecta en la comunidad? Pero ¿qué me ayuda en la comunidad? ¿No? O sea, me afecta que vienen de varias colonias, por hablar de Martínez. Y me afecta hasta dónde me afecta, ¿no? Eso habría que ponerlo entre comillas. Eso es afectar. Que los niños vengan de varias colonias, ¿realmente afecta? ¿O es un beneficio? Habría que preguntárselo y contestarlo. Pero también me beneficia el hecho de que somos comunidad, de que somos pueblo, de que nos conocemos todos. Entonces, sí tendría que tener todas estas miradas. ¿Qué más? A ver, ahí está. ¿Con eso concuerdan que es un diagnóstico? Que le quitan, que le ponen, que le suman. Pudiera poner una palabra que me gusta para mí, diversidad. El diagnóstico tiene que mirar diversidad. Tiene que mirar, y yo le agregaría a Ale, y se tiene que construir desde la diversidad. Ajá. No solo la mira, construye a partir de ella. Creo que eso está padre. Eso está padre. No es una sola mirada la que está en el diagnóstico, son muchas miradas. Entonces, mira a todos y construye con todos. ¿Alguien más? Pues yo diría que es información valiosa y punto de partida para diseñar diferentes actividades. Punto de partida. Ok. El diagnóstico es un punto de partida. Que ayuda a la toma de decisiones, no sirve solamente a identificar problemáticas, ¿no? Eso te sirve para tomar decisiones en el colectivo. Y además la toma de decisiones informadas, ¿no? Informadas, consensuadas. Y yo le agregaré algo que no sé si vamos a lograr hacer, pero sería muy padre.
conscientes, ¿no? Porque una cosa es tomar decisiones informadas, otra cosa es consensarlas y otra cosa es que sean conscientes, ¿no? Sí, lo que pasa en este campo, ¿no? Una cosa es de que el niño conozca, que el niño comprenda, y otra muy diferente es que sea sensible ante estos problemas, ¿no? Es correcto. Pero también puede ser un clarificador de metas. ¿En qué sentido? En que tú ya vas viendo qué es lo que vas necesitando, ¿no? Hacia dónde te vas a dirigir, qué es lo que vas a elaborar, o hasta te imaginas con qué lo puedes ejecutar o poder llevar a cabo. Ajá. Clarificador de metas o de dirección. O sea, me pone enfrente a la radiografía y dice Liliana, y entonces yo desde tener la radiografía puedo decir múltiples fracturas, ¿cuál es la más urgente de atender? No. Pues esta, pues con esa nos vamos, ¿no? O sea, tenemos un mundo de broncas, ¿cuál es la más urgente? ¿No? Y eso es lo que decimos cuando decimos priorizamos. Y fíjate que antes podríamos decir cuál es la más urgente y cuál es en la que sí podemos incidir. No, pero ahorita a lo mejor la más urgente, como dicen, no pensando en que la vamos a solucionar, pero sí a la que le vamos a abonar, ¿no? A tratar de Eso, esa sería como el cambio de visión que tendríamos que estar teniendo ahora. Ok. Bueno, ahí ya tenemos hasta ahorita lo que es un diagnóstico, más o menos para qué nos sirve. ¿Cómo lo usamos? O sea, Para tomar decisiones, para planear. sigue siendo el para. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos ese diagnóstico? Parece muy similar al para, pero tiene que ver con esta otra idea. ¿Cómo usamos el diagnóstico? ¿Se hace de una vez y para siempre? ¿Nunca más se regresa? Yo creo que es el que nos va dando la pauta, ¿no? De qué tipo de avance vamos dando entre septiembre y diciembre. Porque a partir de diciembre como que clarificas de otra manera. Ya no haces un diagnóstico, pero sí dices, esto ya no lo necesito. No me queda clara la. ¿Cómo lo usamos? Casi todo apunta al para qué nos sirve. La diferencia entre para qué y cómo lo usamos, ¿cuál sería? Esto que acaba de decir Ángel. Lo usamos por temporalidades, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Lo uso, por un primer momento detecto esto, uso cosas, lo establezco, trabajo en eso y después regreso a mirarlo. Y entonces identifico cosas, quito cosas, abono cosas, muevo cosas y regreso. Un poco lo que trabajan las educadoras con los niños. En ese sentido de un diagnóstico bien, ¿no? El diagnóstico de los niños es, se hace el diagnóstico inicial, se empiezan los diseños didácticos, hago el corte de evaluación, vuelvo a revisar, no a lo mejor con esa profundidad del diagnóstico, pero identifico que sí tengo, con qué le sigo, y vuelvo a tomar decisiones. Casi en el diagnóstico de escuela, eso no lo hacemos. Ajá, de comunidad, de escolar, no. Se queda de una vez y para siempre. Es más, hasta nos aventamos la puntada del próximo ciclo escolar, ocupar algunas cosas y lo bajamos. Total, la comunidad no cambió de la actitud. Hasta no tener el tipo de información que ponemos es, o sea, mi comunidad siempre va a ser pluricultural, siempre va a ser a 10 minutos de la comunidad de La Calera, o sea, por el tipo de información que también forma parte del diagnóstico, digo, esa es la que no cambia, ¿no? Más sin embargo, ahora que metimos esto de la de lo que los papás ven, de lo que ven ellos, lo que hacen sus hijos y todas esas cosas, ahí es donde varía a veces un poco, ¿no? Porque finalmente sigue siendo que los papás no dejan salir a los niños porque hay mucha inseguridad, porque pero eso es lo que pasaba con el de comunidad, casi el mismo de inicio hasta que nos vamos a visitar. Sí, justo. Y que la entrevista debiera de abonar a este diagnóstico.
hablaremos de entrevistas en diferentes momentos y bajo diferentes condiciones. No la única entrevista de la semana de entrevistas del inicio de clases. Nosotros nos lanzamos a hacer una ahorita en diciembre como corte. Se hicieron otras preguntas y como que vas clarificando qué desean los papás, ¿no? O sea, que si vamos en buen rumbo, fue como un tipo de evaluación, ¿no? O sea, qué necesito cambiar, qué necesito modificar, pero aparte, qué estoy haciendo bien. Sí. Y bueno, más allá de lo que decían que sigue siendo pluricultural, que está en la misma latitud y todo eso, va más allá pensando en esta parte de, o sea, yo me remonto a la pandemia, ¿no? Cómo la comunicación era tan importante y no nada más entrevistas, sino esta comunicación en donde una semana estaban bien y a la siguiente pues había decesos, se quedaban sin trabajo, que eso nos permitía tomar decisiones con el niño, con los trabajos que se pretendían, ¿no? A nivel escolar, favoreciendo esas capacidades. Pues a veces hay cosas imperantes que lo escolar, ¿no? Entonces yo voy cayendo en la cuenta que pues hay que retomar esa comunicación o no nada más estas entrevistas, ¿no? Sino que estar de cerca con cada una de las familias, pues para hacer ese diagnóstico contextual social. Justo tendría que ser como un documento vivo, ¿no? Dice Lili, ¿cómo lo usamos? Y aquí la pregunta sería para cada uno de ustedes. Como un documento administrativo que sabemos que tiene que estar, porque con eso se inicia cualquier proyecto o proceso en la escuela, o como un documento vivo que se revisa todo el tiempo, porque va cambiando conforme va cambiando la escuela y vamos cambiando los sujetos que le tenemos. Y entonces ustedes se lo preguntan y ustedes tienen la respuesta. Yo no se las puedo dar. No, ustedes saben cómo lo usan. ¿No? Como la base del proyecto y de ahí no se vuelve a ver, o como esta base del proyecto, pero que todo el tiempo va cambiando junto con el proyecto. Significa realmente. ¿Sí? ¿Es significativo o es administrativo? Así sería la pregunta. Son dos tipos de preguntas. ¿Cómo lo han usado y cómo pretende seguir usando? No, porque ¿cómo lo han usado se lo saben. ¿O cómo te das cuenta que podrías usarlo? ¿O cómo se dan cuenta que ahora podrían darlo? ¿Qué otra utilidad de WhatsApp? ¿Qué utilidad? Digo, para poder creer en esta situación. ¿No? Pero va como en ese sentido, ¿no? Ahora, ahí seguimos. ¿Ya está ahí? Eso sería el diagnóstico para nosotros. ¿Coincidimos en esas ideas? ¿Confluimos con esas ideas? Entonces, el diagnóstico es eso que acabamos de decir y nos va sirviendo para esto que acabamos de hablar. Y cómo lo usa, pues ustedes lo reflexionan y piensan, como dice Liliana, cómo lo han venido usando y si pudiera usar de otra manera. Si creen que sería necesario usarlo de otra manera. Perdón, me extranjeros, ya me meto siempre. ¿Qué tipo de problemas hemos detectado hasta este momento en los diagnósticos? ¿Sobre dónde giran los problemas? ¿Hacia dónde se fueron más? Escolares y de agua. Esta tradición no vemos lo escolar. Los problemas se nos jalan lo escolar y lo áurico. ¿Por qué nos jala lo escolar y lo áurico? Porque es con lo que tenemos más, es lo que nos Estamos trabajando. Es el espacio que conocemos, es el espacio común, es el espacio de gusto, es el espacio que nos es familiar, digamos. Ajá. Y es en el que a nuestra creencia o en el mito es en el que influimos. Es en el único, es más, yo le agregaría, todo el tiempo nos han dicho, es en el único que podemos influir. La persona que vino a hablarnos de normatividad dijo, si después de tantos metros se están golpeando los niños, no es tu bronca. No es tu bronca, así tienen el uniforme. Y entonces uno dice, espérate, no, ¿cómo? ¿Cómo? O sea,
eso no puede ser. Si el papá ya saliendo de la escuela, tú entregándole al niño a la mamá, en la esquinita de Coneriolcín, empiezas a oír gritos porque el papá se lo quiere arrebatar, no es tu bronca. Tú ya entregaste al niño, tienes torta que ya se lo llevó la mamá, y pues ya si se lo roban, pues ya es su bronca, ya no sé, ¿no? Entonces todo el tiempo nos han dicho eso, hasta la norma nos dice que no es nuestra bronca, ¿no? Pero sin embargo, la vocación y la convicción de lo que es ser maestro nos llama a que sí es mi problema. Y entonces nos andamos jugando en esa ambivalencia, ¿no? ¿A qué le vamos a responder? Sí nos costó trabajo, por ejemplo, el día que nos pusiste a problematizar, así como que quítense la camiseta de maestras, que no toquen el aprendizaje, así como que ¿cuál es el problema? Sí, entonces, si no es lenguaje, si no es porque no te asisten, si no es porque no ponen atención, si no es porque los papás nos ayudan con la tarea, si no es porque no llegan puntuales, si no es porque no entregan las cuotas, ¿qué problema hay? Entonces, ¿cuál es el problema, no? Justo porque hasta este momento, diría Lili, nos hemos comprado y hemos creído que lo único que podemos hacer es escuela. Más allá de escuelas no podemos, y es más, no nos toca. No nos toca conforme a lo que nos dijeron de la normatividad, pero ya en la realidad ahí están las demandas. Claro, ¿no? Y entonces es convicción y pregunta a cada una si preferimos tener, porque a lo mejor el problema siempre vamos a tener, ¿eh? O sea, yo no creo que podamos evitar los problemas, ¿no? Los problemas siempre los vamos a tener. Aquí la pregunta sería, ¿los queremos tener por omisión o por acción? ¿Qué preferimos? ¿No? Ahí cada quien lo responde. Porque a lo mejor yo voy a tener un problema. A lo mejor dejé al niño todo el día en el rayo del sol porque el niño no se quiso mover del patio y yo como no lo puedo tocar y como no le puedo hablar fuerte y como no, ay pues ahí lo dejé y se insolvó. Pero yo, ¿cómo lo iba a tocar? A mí me dicen en los protocolos que yo no lo puedo jalar y no lo puedo traer, y el niño se me emberrinchaba cada que me acercaba, pues ahí lo dejé. Y entonces mi demanda viene por omisión, porque por culpa de la maestra el niño se insoló. Señora, sí, jalé al niño y lo metí al salón porque se estaba insolando. Y mi demanda va a venir porque lo jalé. Sí, pero los adultos estuvieron insolados. Entonces, cada quien decide por dónde quiere que le venga el problema, porque el problema varía por acción o por omisión. Y eso, ahí se los dejo. Yo tampoco se los puedo decir qué vamos a hacer. Ok, entonces, generalmente hemos detectado problemas escolares en aula, más que sociales y comunitarios. Ok. ¿De dónde han surgido esos problemas? ¿Quién los define? ¿Quién dice esta es la bronca? De lo que se observa, de algunas entrevistas. Mayormente, ¿quién define esos problemas? A veces no sé. Es que pasó también a veces el directivo de la educadora, más de la educadora. Yo recordaba a alguien que decía, no, es que ya se van los de la primaria y tenemos que lenguaje y matemáticas, entonces esa es nuestra problemática. Pues no, realmente era una preocupación de la docente. Sí, yo se los pregunto ahí y ustedes lo sabrán más que nosotras, ¿no? ¿Realmente lo decide el colectivo? ¿Realmente lo decide como con los niños en los salones? El más listillo es el que habla y todos decimos, pues ya dijimos que todos queremos jugar al payaso, porque el listillo fue el que habló y dijo, ¡ay, que jugar al circo, maestro! Perfecto. ¿O lo discutimos lo suficiente? ¿Somos capaces de llegar a estos niveles donde, no, Ale, no estoy de acuerdo? O sea, tú dirás que el problema es asistencia, vamos a seguir centrándonos en escolares. Tú dirás que el problema es asistencia, pero para mí la bronca es las tareas. Entonces yo no estoy de acuerdo que el problema de la escuela es asistencia. ¿Qué crees? ¿No? ¿Pasa eso?
este sí habrá colectivos que no. Entonces, la intención es que el problema se decida entre la calidad de todos. En la medida de lo posible acordemos el problema más sentido para que nos convoque. Es como con los niños, vuelvo al ejemplo. Al que le va a convocar le va a decir, pues, al que se emocionó, a lo mejor metemos a los otros a fuerzas y les va a gustar, pero va a llegar unos con los que no me interesa, no me gusta, yo quiero aprendido, ¿no? Y entonces ya no convocamos a todos. Ok, bueno, va. Vamos a intentar hacer este ejercicio de socializar un diagnóstico para definir entre todas qué información, datos o elementos se nos recuperan en el diagnóstico, qué problemas detectamos. Nos vamos a preguntar si ese problema que detectamos de verdad es un problema. ¿Y por qué y para quién es un problema? ¿Vale? Lo vamos a hacer entre todas. No sé quién quiera irnos prestando un diagnóstico o podemos analizar, podemos hacer un grandecillo. Podemos analizar uno por equipos. Y con esta intención. ¿Qué elementos? A lo mejor es hasta más fácil que tratar de hacerlo todas acá, ¿no? ¿Ven cómo la planeación sí se cambia? No se queda así como lo escribí para todo el día. Podemos hacerlo así, puede ser hasta más útil. Mitad un diagnóstico, mitad otro diagnóstico, y vamos a tratar de identificar eso. ¿Qué información, datos o elementos hemos recuperado? Y los problemas detectados son problemas, ¿por qué? ¿Para quién son problemas? Así sencillito. ¿Qué les gusta? ¿10 minutos? ¿Sí? Entonces sería que... Y ahí se echan un disparejo. ¿Quién dice este es mi diagnóstico y va con este? ¿No? De aquí para acá, ¿no? De Esmer para acá y de Irene para acá. Un equipo, otro equipo. Pueden moverse, no pasa nada. No jalen las medias. Datos del personal, ¿no? Conformación del colectivo. Entre la información de la comunidad se maneja la economía, la preparación, las lenguas o lenguajes que se ocupan en el contexto, ¿no? La cultura, los servicios con los que cuenta la comunidad y bueno, de las aulas también, la formación que se genera entre los grupos, ¿no? De manera, como que el tipo de diagnóstico grupal. Como los diagnósticos de aulas, de grupos, que te dan como información de alumnos. ¿Va? Ok. Por acá, ¿qué elementos, qué datos, qué información? Híjole, salieron muchos. Pues aquí habla sobre la ubicación de la escuela desde la zona escolar, el sector, las especificaciones y descripciones de la comunidad, el tipo de servicios que utilizan, la infraestructura, áreas de oportunidad, áreas de fortaleza, el número de alumnos, el número de docentes, qué tipo de familia tenemos, qué tipo de escolaridad, información de lenguas, de cultura, qué tipo de organización somos, el nivel socioeconómico con el que se cuenta, las necesidades de la escuela, las necesidades de la comunidad y tomando en cuenta el diagnóstico de aula. De ahí se baja a una problemática y se elige a qué se quiere impactar. Ok. Muy bien. ¿Más o menos? Por ahí vamos, ¿no? Maestra, ahorita comentando con Carmen que decía que antes nosotros realizábamos fortalezas y niveles de oportunidad. Eso era sí lo tenemos, pero no en este momento como lo hemos tocado en el contexto. ¿Ese podríamos incluirlo o tendremos que...? Como ustedes lo consideren. Ya lo conozco, ya los conozco y todo. Pero, por ejemplo, bueno, a mí ahorita que se integró la maestra me ha ayudado para muchas ver cosas que no veíamos en nuestro que ya estábamos. Claro, porque llega una visión nueva a la escuela, ¿no? Una mirada nueva que no estaba ahí. Entonces, eso así, ¿no?
Ok, ahora, los problemas que hemos detectado o que ustedes detectaron, ¿son problemas? A ver, ¿qué problema detectaron acá? Acá mencionamos padres demandantes, prejuiciosos. Ya, bueno, un problema que en la comunidad es el tianguis de los días viernes que obstruye completamente los accesos a la escuela. Déjame ponerlo en línea, a ver, espera. El problema que identificamos son padres demandantes. Y prejuiciosos. Y prejuiciosos. Tianguis. De los días viernes. Sí, de los domingos no nos perjudica, pero de los viernes sí. ¿Qué más? Bueno, entonces. ¿Qué otro problema? La inseguridad, La violencia familiar. la delincuencia. A nivel escolar o aula, es la falta de habilidades socioemocionales en los niños. Y en las educadoras. Sí, ya vimos que hay en los padres. Entonces, ya está directamente relacionado el problema. Bueno, eso es lo que alcanzamos a comentar. Ok. Por acá, ¿qué problema tuvieron detectado? Aquí marcaron la basura, pero también hablábamos sobre el impacto, ¿no? Que los chicos sí lo hacen, sí estás impactando en tu comunidad. Entonces sugeríamos que por qué no lo revierte y hace un oficio firmado por los papás en donde el camión pase y pida la basura de El medida. problema como tal, ¿cómo estaba redactado? A ver. No. O bueno, Nada más ¿cuál es el problema? No hay problema. Identifican el problema. No, El problema es... no, la problemática es que quieren como un mundo más sano, ¿no? En cuestión de reciclaje, de basura, de el cuidado del agua y el cuidado de las heces fecales de los perros. O sea, venían como las cuatro. Pero era como para mejorar Pero decías que los niños, esta parte de la basura, por ejemplo, centrándonos en la basura, los niños hacen división en casa y al jardín llevan como para la composta y llevan como para hacer cosas con lo reciclado. A nivel de escuela. el problema entonces es que sigue habiendo basura, que se algo del camión, algo de... Ajá, el problema es que dice, ellos con su división muy bellos y cuando pasa el camión pues, echa todo parejo, ¿no? Camión de la basura mezcla. A ver, bueno. La otra pregunta que nos íbamos a hacer ¿es problema? Si es problema, ¿cuál sería el problema? Eso tendría que ver con problematizar. El impacto que vas dando, ¿no? Porque ellos están haciendo su división en casa, están procurando que la familia la elabore y parte de la comunidad, que es el camión, viene y no lo hace. Entonces dices, bueno, entonces yo para qué me preocupo en hacer una división si a ti ni siquiera te importa, ¿no? O sea, todo lo aplastas y todo lo llevas de la misma manera. Ok. ¿Es problema para qué? ¿Por qué y para quién es problema? Esas serían las preguntas que tendríamos que hacer. ¿Es problema sentido de quién? ¿Quién lo mira como problema? ¿Quién lo identifica como problema? ¿Por qué es un problema? Los adultos los identificamos como problemáticos. ¿Qué Vas adultos? platicando con los niños, vas comentando con ellos y ya con ellos también se percatan, se dan cuenta y dicen, oh sí, estamos encerrando nuestra tierra, estamos siendo personas malas con la tierra.
comunidad no mira como problema. Esas cosas son las que tenemos. No, la que comunidad agarra su bolsa de basura y ellos no saben ni a dónde van ni qué generan ni nada. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. La comunidad tendrá otros problemas. Yo no digo que la basura no es un problema. O sea, sí es un problema. Pero ¿qué tipo de problema y cómo podríamos resolverlo sin que eso se convierta en el centro que convoque a los demás? ¿O cómo le hacemos para convocar a todos los demás en ese problema? O sea, porque al final sí hemos hecho muchas campañas para atender el problema de la basura, no de hoy, y no en la escuela, hasta desde la SEP, desde todos lados, y no lo cambiamos. A lo mejor no hemos problematizado suficiente el problema. Probablemente aquí va más que problema, es como la utilidad, ¿no? ¿Qué utilidad le das a lo que desechas de casa? Por ejemplo, todo lo que llevas de alimento, ¿qué crees? Que estamos haciendo la composta y ahí va, ¿qué pasa, no? Pues regeneras, pues no sé, hasta un sembradío, ¿no? O le das más vida a ese árbol que pusimos. Y de lo que tú desechas también, que son las botellas, el papel, también nosotros podemos hacer cosas, ¿no? Por decir, con la cola de la botella ahora ya haces hasta guinaldos, ¿no? Y ellos lo ven y se emocionan porque dicen, puedo crear a través de lo que yo estoy tirando. Yo creo que no es problemática, sino son acciones como para darle mejor vida a lo que estás tirando. Yo ya pensaba en esta parte, decía que la comunidad no tiene esa cultura y entonces habría que cambiar la cultura de la comunidad. Cómo desde la escuela podemos hacer algo para que esa cultura cambie, pero sigue siendo un problema que detecta la escuela, desde la escuela y en la escuela. Es que, por ejemplo, en el caso específico de la escuela del Keller, es tan solo está conformado por niños que la mayoría no son de la comunidad. Y no están inmersos propiamente en la comunidad porque están en la orilla de la comunidad, ¿no? Entonces, yo siento desde mi perspectiva de este lado que ellos están un poquito más para allá del limbo, eso no como en el limbo, ¿no? Porque como la ¿no? Entonces, yo digo que nos acompañen son los muertos. Y ni en las molesta por decir ni el humo ni nada. De repente, pues los mariachis los escuchas, ¿no? Pero dices, pero sí estamos como en un lugar muy. Sí, ¿por qué lo comento? Porque a lo mejor difícilmente sus problemáticas atiendan a la comunidad, sean más problemáticas que tengan que ver con la cuestión académica, con la cuestión escolar, no de aula. En el caso específico de su escuela, pero porque está como no se de orilla y no tiene. Sí, y a lo mejor habría cosas de cuestionar, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por comunidad y cómo estamos entendiendo el concepto de comunidad? Me acabo de dar cuenta de eso. Solo estamos mirando el concepto de comunidad en lo físico y en lo que me circunda. ¿Existe otro concepto de comunidad más ampliado que convoque a la comunalidad a hacer acciones generales para transformar el espacio comunitario donde esté? No nada más el espacio que circunda la escuela. ¿No? A lo mejor es ahí donde empezamos a tener un problema, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo comunidad? Como las casitas que están al lado de la escuela, los niños que llegan nada más a la escuela, o cómo estamos entendiendo comunidad. A lo mejor tendríamos que cuestionarnos eso. ¿Cuál es el concepto de comunidad que vamos a manejar? Y no porque esté bien o mal. ¿Cuál vamos a manejar y solo tenerlo claro? Pero también vamos viendo que hay, fuera de donde yo estoy, podemos ir por decir aquí, por donde está Plaza aquí, y todas son calles cerradas. O sea, todas son cerradas, todas tienen reja, todas son privadas. Y dices, bueno, ¿y cómo me meto? A lo mejor ahí faltaría crear comunidad dentro de la misma comunidad, ¿sí? O sea,
Pero entonces está aquí, en el consejo de Cipatli comentan las muchachas mucho, ¿no? Es que aquí no hay comunidad. Aquí los papás llegan, se meten a su casa y ya se salen, ¿no? Y no hay manera de poder generar acciones con ellos, ¿no? En algún momento, hace como 5 años, 5 no más años, cuando el señor se fue para allá. Ajá. ¿Cuándo fue? En el 2014, 15. Entonces, de repente, platicando con la maestra Lucy, le dije, pues hay que regalar cosas, maestra, para que tenga usted unos pesos, la escuela tenga unos pesos. El maestro que me estaba dando educación física en ese entonces estaba disponible toda la mañana. Convocamos a toda la comunidad. Hacer clases de zumba. Hacer clases de zumba, clases de taekwondo, no sé, no me acuerdo, pero el caso es que se convocó. Y las clases eran de 3 horas, 4 señoras, o sea, pues yo como que al mes, pues las estaban. Ni siquiera para eso, pues estaban en la escuela. O sea, ni siquiera para eso. No, es que no, y era para su bienestar. Aún les hablamos las puertas, les damos esa oportunidad de ir, de hacer algo para su físico, para su bienestar. Y fíjense, por ejemplo, este ejemplo que me da Cipatli me viene a la mano para poder intentar problematizar eso. Cerramos la escuela, suspendimos las clases. Sí, o sea, lo más lógico, lo más obvio. Y a lo mejor si problematizamos, podríamos llegar al punto de ¿por qué no vienen? ¿Por qué no asisten? ¿Por qué no vienen las mamás? ¿Realmente no les importa? ¿O habrá otra cosa ahí? Porque tienen que trabajar, ¿no? ¿Es el horario indicado? ¿No es el horario indicado? No es que están en su casa, pero aún así no salen. ¿Por qué no salen? O sea, eso es problematizar. Generalmente lo que hacemos es la acción no resultó, ahí no, o sea, la dejamos. Pero es una actitud general, no de una escuela ni de un colectivo, es una actitud general. No funcionó. Hicimos la apertura de la escuela para ver que los papás no llegaran específicamente a las 9, podían llegar desde cuarto para las 9 y con un margen hasta 9:10. Pero después empezamos a tener a papás abusivos que querían llegar 9:20. Volvemos a lo mismo, escuelas cerradas. ¿No? Y no vamos cuestionando ¿por qué? ¿Qué otra acción podríamos hacer amarrada de esa para hacer conciencia de que no es abusar? Sino que inmediatamente cerramos y decimos, no, con estos papás no se puede, porque luego buscan la manera de abusar. Entonces ya, se acabó, a las 9 se cierra. Queríamos ser flexibles, pero ellos no lo permitieron, ¿no? Y no ahondamos más. Y así nos pasa con todo generalmente, ¿no? Nos quedamos como por muy buena encima. O a veces también tomamos decisiones desde lo que yo creo que es necesario. Es correcto, esa es la otra. Que resulta que no era. Y en ese sentido es eso. ¿Es problema? ¿Para quién es problema? ¿Para quién es problema? Cipatli decía hace rato, ¿no? Que son problemas detectados por adultos. Los niños no detectan problemas. Ese tipo de problemas son. ¿Qué tipo de problemas se detectan a los niños? ¿Cuándo escuchamos a los niños? ¿Cuándo vimos que les está preocupando a los niños? Porque son chiquitos, pero tienen preocupaciones. Cuando el papá se suena a la mamá. Hace poco hice una entrevista con una niña en el Barrivero, ¿no? Y la niña me decía, yo estoy muy preocupada porque en la casa nos faltan muchas cosas. ¿Qué te falta en tu casa? Todo. Nos falta todo. Me falta otra cama, nos falta otro cuarto. Mi papá se enoja. Antes era muy feliz. Hoy si pido doble sopa se enoja mucho. Una chiquilla, 5 años. Claro que tiene problemas. Pero no los oímos. Pero no los escuchamos. Y que no son problemas, bueno, que podríamos decir que son problemas de niños. Son problemas que el adulto transmite.
problemas de todos. Porque un problema entre niños es el que me agarro mi goma, el que o no tengo a lo mejor con quién jugar en el recreo, esos son los problemas. Pero los niños tienen ojos y oídos hacia los problemas de ellos. Claro, claro. O Los sea, niños que tienen el acceso al celular, cómo estamos viendo qué tipo de información los niños están viendo. O sea, son problemas de los niños en apariencia, pero son problemas que generan los adultos. el día que hacemos el ejercicio de un problema real, no escolar, en el equipo que yo estaba hablábamos que el problema eran los videojuegos. Que los niños juegan mucho videojuegos. Y yo les preguntaba, ¿y ese es problema para los niños? ¿De quién es el problema? No, ustedes encantados. No, pues ellos encantados, claro. A lo mejor el problema que se va a generar es que van a tener problemas de salud. Y ojo, no estoy diciendo que no sea un problema, solo que no es un problema de los niños. Habría que rascar cuál es el problema de los niños. Que me meto al celular o al videojuego porque estoy solo y no estoy con nadie, no tengo con quién hablar. A lo mejor ese sí es un problema de los niños. A lo mejor, ¿no? Pero es en ese sentido. ¿Cuáles de las cosas que estamos haciendo de verdad son problemas? ¿O cuáles son simplemente preocupaciones de adultos de una escuela que los quiero bajar como un problema de todos? Sí, es un problema, pero por lo menos hemos logrado que lo detecten todos. Nada más lo alcanzamos viendo nosotros. En un jardín comentaban que los niños llegaban con la angustia de que se estaban robando sus bicicletas, ¿no? Y de que habían robado en el Oxxo. Entonces esa era una preocupación para ellos. Que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con delincuencia, ¿no? ¿Y cómo miran los niños ese problema de inseguridad y delincuencia? Liliana acaba de decir, el problema de los niños tiene que ver con que llegaron mal a la escuela porque su papá golpeó a la mamá ayer. Ese es un problema que tiene que ver con violencia y con violencia familiar. Y los niños lo están mirando. El tema es que en la escuela poco abrimos el espacio para hablar de eso. Y son los problemas que están. Y no es problema, como dice Liliana, no es problema de los niños. Es problema de la mamá, es problema de la familia, es problema de la comunidad, es problema de la escuela, es problema de todos. Y a lo mejor en ese momento empezamos a detectar los problemas sociales, ¿no? Los problemas que estamos generando en la escuela. Otros se resolverán pidiéndole al camión de basura con oficio firmado por todos los papás que llegan, ¿no? Otros se resolverán así. Otros tendremos que hacer otras correcciones. Entonces tenemos que darnos muy en cuenta cuáles y cuáles no. Y hasta dónde. ¿Algo más? Pues mira, de hecho, por ejemplo, hablan mucho de resolver. Hay algunos que, muchos que dicen, como decimos, se van a resolver. Digo, salvo aquel de hacer gestiones, ¿no? Pero que es otro tipo de cuestión. Creo que aquí la situación es generar en nuestros pequeños, o sea, empezar a generar esa conciencia de que existe una situación alrededor de nosotros que impacta a nuestra vida, ¿no? Y que el trabajar con este tipo de cuestiones es ¿por qué no? Comprender por qué está sucediendo, y el comprender, analizar, reflexionar nos hace entender las razones desde el pequeño a nivel de lo que nuestros niños pueden pasar. Pero ese es el principio justamente de ir formando mentes críticas en este caso, y después con el tiempo, obviamente, convertirnos en la conciencia de que somos parte de la solución. Sí. No somos nada más. No somos nada más el problema. Entonces, a lo mejor hay cosas que no se van a solucionar, pero creo que si lo manejamos desde que vamos a comprender qué pasa, ¿no? A lo mejor, no yo creo que mi papá va a tener un cariño a mi mamá, pero a lo mejor ese niño rompe ¿cómo se llama? El esquema. Exactamente. A lo mejor en el momento que nosotros platiquemos con eso y lo analicemos y bueno, lo trabajemos, simplemente ya estamos
Esto no se Y creo que esa es nuestra parte, ¿no? De preescolar poner esas, esa semilla y no en el sentido nada más como libro y medio de que siempre este romanticismo de preescolar, sino esa realmente semilla de una conciencia que pueda ir más allá de lo que estamos, de lo que hemos logrado, porque hay muchas cosas que hemos logrado, ¿sí? O sea, no es a partir de ahorita, hemos construido cosas con los niños, pues ahora todavía a pensar, ¿no? Sí, y no olvidemos justo que el programa nos convoca a formar ciudadanos, seres humanos, no solo estudiantes, no solo niños que terminen la maestría, hagan el doctorado, nos convoca a formar a una ciudadanía distinta, con un sentido social, democrático y con una justicia. A él nos convoca. Ahora, que de repente se escucha utópico, la educación siempre ha sido utópica. O sea, pensar que yo estoy haciendo, educar siempre es un acto de fe. Pensar que lo que estoy haciendo a futuro se va a cumplir. O sea, es un acto de fe, igual no lo vamos a ver, pero lo creemos firmemente y lo hacemos. Todos cuando los que educamos con un acto de fe. Creemos que se va a cumplir, ¿no? Para eso oramos, para eso pedimos algo, para eso inventamos algo, porque creemos que va a pasar. O sea, hay que apostarle a la mejor, ¿no? Y para esto estos imperios. Pero yo creo que lo ves desde el inicio, cuando tú lo das y llega un niño y te recuerda lo que ya hiciste por él, ¿no? Es decir, hablamos de las botellas, ¿no? O de la división de basura, y dices, el simple hecho de que lo piense y lo haga en casa, ¿qué estás haciendo? Claro. Ya lo estás generando. Me estás movilizando. O cuando hablas con una mamá y reflexionas sobre la vida que está llevando y lo que puede hacer por mejorar. Probablemente no puedas mover a toda la comunidad, pero sí en un pequeño círculo yo creo que sí mueves. No, estamos puestos en el lugar de hacer lo que nos toca, ¿no? Y no estamos haciendo cosas fáciles. ¿Y qué mejor lugar que hacerlo en una escuela y en la profesión que nos conocemos? Y lo veíamos en el video pasado del maestro, del sujeto que aprende cómo es que queremos vincular esta realidad, con un sujeto que sea movilizador de emociones, pensante, consciente. Entonces, bueno, ahora vamos a checar esto que ya veíamos y que ustedes ya lo vieron y lo van a recordar. Solo es un recordatorio. Lo vimos en el taller del 5 de agosto. De entrada, me da mucho gusto que la mayoría de ustedes, sin que nosotros hubiéramos propuesto, ya habían pensado en eso. Y habían pensado en regresar al diagnóstico. Y habían pensado en regresar a recuperar eso. Esto fue un ejercicio que propusimos en agosto, cuando se acordarán que dijimos, quién sabe si algún día lo piden. Pero por las dudas, empecemos a habilitarnos en lo que sería un diagnóstico social comunitario, ¿no? Igual y no lo van a pedir nunca, pero si sí lo piden, nosotros ya nos vamos metiendo en qué es esto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué sería? Un diagnóstico educativo social comunitario. Dijimos, ¿qué significa? No solo se diagnostican los problemas internos de aprendizaje o infraestructura y o relaciones, sino que debe ser un diagnóstico que aborde lo anterior, pero que además diagnostique la comunidad. Territorio, oigan, comunidad. Territorio que incluye la escuela, las familias, estudiantes y la población en general. Y considere sus problemas para que se posibilite el trabajo con proyectos, como lo plantea el nuevo marco curricular. Así estamos entendiendo, para nosotros decíamos que esto va a ser el diagnóstico educativo social comunitario. ¿Quién sabe si exista eso, Nosotros dijimos que así se iba a llamar, el diagnóstico educativo social comunitario. Igual y no existe. Luego, ¿qué íbamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar en eso, y vamos a tener conocimiento de la comunidad, y vamos a ver intereses, necesidades y problemas que enfrentaban los alumnos, habilidades prioritarias para la vida de los estudiantes de esa escuela, en esa comunidad, en ese territorio, entorno, familias, problemas y oportunidades y problemas de la comunidad.
Ese era el polvo de nuestro diagnóstico. ¿Se acuerdan? Luego, dijimos que había como algunas cuestiones por parte. Conocimiento de comunidad y problemas que enfrenta la familia, problemas que enfrenta la comunidad. Marcamos algunas preguntas base de discusión. Acuérdense, son algunas. Podrían ser estas, podrían ser otras. Podrían ser más, podrían ser menos. Estas eran las primeras preguntas base de discusión. ¿En qué comunidad y de qué tipo es en la que se encuentra la escuela? Eso lo preguntábamos nosotros como colectivo. Y luego nos preguntábamos qué sabemos y qué necesitamos saber de ella. ¿Qué sabemos sobre su historia, su organización, su cultura, su ambiente social, sus costumbres, sus fechas importantes, sus festejos? O sea, todo eso que marca la vida de la comunidad. Algunas preguntas eje, algunas preguntas que les podrían servir como base. Formas de relación entre los habitantes. ¿Cómo se relacionan? ¿Se relacionan? ¿Hablan? ¿No se hablan? ¿Se conocen? ¿No se conocen? ¿Cuáles son las principales actividades económicas de la familia? ¿En qué trabajan? Empleados domésticos, empleados burócratas, hacen servicios esporádicos, albañiles, mecánicos. ¿En qué trabajan? Policías, vigilantes 24/24. ¿Qué trabajan? ¿Qué tipo de actividades recreativas y culturales existen en la comunidad o las familias tienen acceso? ¿Tienen acceso a eso? Hay actividades educativas, culturales, recreativas. Hay parque. Por ejemplo, en el barrio Rivero no hay parque. Los niños se están quedando después de clases, las mamás en los juegos. Y el problema de las maestras decían, es que se quedan aquí y no cuidan de los niños y se les van a caer y mejor que se salgan a las 12. Y tuvimos por ahí una discusión en algún consejo técnico interesante en ese sentido, ¿no? Y la idea era, pues aguanten, no hay un solo parque. Y aquí es una población de muchos niños, 5 grupos, 5 juegos. Para el recreo, nada más, pues aguanten, ¿no? Que por ejemplo en Colinas, de ahí de las actividades recreativas, hacen ejercicio los vecinos, ahí de la comunidad hacen ejercicio y después tienen una clase de yoga en la canchita de enfrente. Pero ahorita me estoy recordando que ninguno de los papás que va ahí ni hace yoga ni hace ejercicio, pero desde la comunidad. Sí, okay. Entonces nos vamos dando cuenta de cosas, ¿no? ¿En qué ocupan su tiempo libre? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Niveles de escolaridad promedio de la población. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? ¿Cuáles son los problemas prioritarios? Estas son algunas preguntas, ¿eh? Incluso sugerimos esta parte de hagan visitas domiciliarias, suban a donde está la escuela, vayan un domingo en la tarde, vayan por la nochecita, suban muy temprano, quédense como a las 3, vean qué pasa ahí, cómo se vive donde está la escuela. Y esto lo vimos en agosto, ¿vale? Luego, entorno familiar, problemas y oportunidades. ¿Cómo se encuentran las familias? ¿Cuáles son sus expectativas sobre las escuelas y lo que necesitan aprender sus hijos? ¿Cuáles son los problemas de las familias? ¿Cuáles son los problemas comunitarios y cuáles son sus principales necesidades? Todas estas eran preguntas base de discusión como ejes. Las primeras bases de discusión eran como para ponernos en sintonía de discutir nosotras como colectivo y decir, ¿sí de veras conocemos la comunidad? Llevo 17 años de servicio en La Calera. ¿En serio la conozco? No, sí sé cómo es, sí sé cómo se vive aquí. Voy llegando a Providencia. ¿Qué sé de Providencia? ¿Será de verdad esa colonia que me pintaron tan fea? No tendrá nada. ¿O será peor? ¿No? O sea, sí, tenemos que irlo viendo. Luego, habilidades esenciales para la vida que requieren desarrollar los estudiantes. Y aquí, bueno,
esto es de lo que más sabemos hacer, ¿no? Diagnóstico de habilidades académicas, desempeño académico, aprendizajes y o capacidades que necesitan desarrollar en relación con la demanda curricular. ¿Qué me pide el programa? Que necesito que aprendan, entonces yo tendría el programa. Pero hay otra parte importante. En función de las necesidades del contexto. No es solo lo que me pide el programa, es también lo que me pide el contexto. Y ahí nos empezamos a meter en esta onda social, ¿sí? Los niños viven violencia intrafamiliar. ¿Qué tipo de habilidades, de aprendizajes, de capacidades tienen que desarrollar para poder hacer un caso? Decía Susi, a lo mejor no lo podemos resolver, pero ¿con qué lo armamos? ¿Qué traje de superhéroe le metemos en la escuela para que pueda aguantar lo que le pasa en su realidad? ¿Con qué traje de superhéroe lo armamos para que pueda aguantar que su hermano mayor está metido en las drogas? ¿Con qué traje lo vamos formando en la escuela? Ese es el punto. Eso es lo que nos toca, ¿no? Y entonces no solo es lo que el currículum pide, es la necesidad del contexto que lo pide. Si yo sé que en ese contexto hay mucho abuso sexual, yo necesito enseñar a los niños desde muy chiquitos a cómo cuidar su cuerpo, qué es su cuerpo, cómo tiene que respetar su cuerpo, qué tiene que hacer cuando alguien quiera maltratar su cuerpo, con qué lo brindo, ¿no? Para que eso que le pase no le destruya la vida. Y deja eso, porque finalmente son violentados, sino que a hacerlo fuerte emocionalmente, ¿no? Y que puedo expresarlo y que puedo decirlo, porque finalmente en un ataque pues son vulnerables completamente, y si aunque ellos quieran poner todas las barreras así como sean, pues son ultrajados, no son violentados, pero sí, ¿qué puedes hacer después de, ¿no? Para que eso tenga realmente un impacto? Justo, tienes toda la razón. ¿Con qué lo brindo? ¿Qué herramientas le doy para que entienda que él no es el problema y que él no es malo? Que él no se sienta mal por lo que le pasa. Eso nos toca. Y eso a veces casi nunca lo tocamos. Porque no soy especialista, porque de esos temas no sé cómo hablar. Y lo dejo así. Y esas son las realidades sociales que sí necesito desarrollar estas habilidades. ¿Qué saben? Esa pregunta que ustedes la contestan siempre. ¿Y qué necesitan aprender? ¿Sí? A nivel de diagnóstico. Luego, intereses, necesidades y problemas que enfrentan los alumnos. Y ahí hay algo importante, identificar con profundidad cuáles son sus intereses, qué les preocupa, qué problemas familiares se enfrentan o perciben, o dicen que tienen, qué piensan de la escuela, qué les gusta, qué quieren cambiar de la escuela, de su comunidad, de sus familias y de las formas de relación entre ellos. Ahí está. Todo eso implica hablar con los niños, ¿verdad? No saber. Ahora, había unas condiciones para hacer este diagnóstico, como algunas ideas. La primerita era trabajo colaborativo. El diagnóstico era de todas para todas y todas para nosotras. La otra era, ya que teníamos claro que vamos a trabajar para recuperar información, buscar y diseñar instrumentos para recuperar. Los diseñábamos, los hacíamos, los generábamos, los inventábamos, lo que fuera, pero era entre todas para, ya que tenemos aquí lo que queríamos saber, qué estábamos haciendo. Participación, ¿cómo iban a participar o cómo íbamos a hacer que participaran alumnos, padres de familia, integrantes de la comunidad e integrantes de la familia? ¿Qué tenía que decir la abuelita? ¿Qué tiene que decir el tío? ¿Qué tiene que decir la vecinita? Que no tiene niños en el jardín, pero ella se acuerda que hace años en ese jardín pasaron estas cosas. Y eso es importante. Luego, lo último, ya que tenemos todo esto, tenemos que organizar la información, priorizar los problemas y problematizar la realidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa eso? ¿Será la única manera de resolverlo? Lo que yo veo es la verdad o hay otra verdad. ¿Esto qué nos iba a dar como resultado? Todo lo anterior se supone que nos iba a llevar a estas dos cosas:
entonces sistematizar e interpretar toda la información recabada para conformar la situación de su escuela y su comunidad. Definir cómo involucrar a las niñas y los niños y a sus familias en el diagnóstico. Considerar, por ejemplo, asambleas, entrevistas, formularios, otros recursos para conocer la percepción de estos actores sobre las principales problemáticas que enfrenta la escuela y la comunidad. Definir cómo íbamos a escuchar a los integrantes de la comunidad como interlocutores válidos. No solo a los integrantes de la comunidad, a todos. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es ser un interlocutor válido. O sea, por ejemplo, yo le puedo decir a la señora Beñardes y me dice, maestra, soy vigilante 24 por 24 hasta la escuela del fútbol, una de las privadas que está allá. Llego hasta la Caldera. No me dan tiempo de llegar a las 9 de la mañana con el niño. Yo le pediría que cada tercer día mi niño llegara más tarde porque la abuelita lo trae, pero las piernas le pesan de las varices y ya no puede caminar con él. La escucho, la atiendo. ¿Qué cree, mamita? Es que la escuela se tiene que cerrar. ¿La escuché como interlocutor válido? Escuchar con interlocutor válido es ponerme en su lugar, empatizar con ella, entender su problema y tratar de solucionarlo. Y no tener el miedo de que si a ella le hablo hasta 9:15 cada tercer día, al rato todos van a tener hasta 9:15 y entonces me forman, me meto en broncas y que además, ¿dónde va a apreciar puntualidad del niño si lo dejo llegar 9:15? ¿En qué momento va a tener el hábito de la puntualidad? Si la escuela no sirve para la puntualidad, entonces va a tener. Justamente teníamos esa situación, entonces, bueno, digo, la verdad, pues siempre tratamos con el colectivo de ser empáticos, aunque de repente ya los maestros que tenían esa confusión y decían, no, si dejamos pasar a uno, los demás se van a venir y van a hacer, no sé. Bueno, yo lo que hice en mi caso fue que, pues, en una reunión lo platicamos toda la escuela con los maestros, los padres de familia, y ya pasé, digo, ya la señora comentó, yo les dije, somos como una familia, ¿no? Para empezar, somos una comunidad y nos tenemos que apoyar. Entonces, sí les pido muy amablemente que, no porque, bueno, ayer detalle era que la mamá trabajaba y igual, no recuerdo, pero se desvelaba mucho, entonces dejaba a cargo al chico de la prepa. Pero el niño por el horario también que entraba a estudiar se le conflictuaba, pero obviamente teníamos que dar el acceso. Entonces, ese y otro casito que la mamá vivía súper lejos, pero que le gustaba estar en nuestra escuela. Entonces, igual, o sea, era como madre soltera y tenía que dejar a un lado, a una primaria el niño y luego regresar. Entonces ya nos pusimos de acuerdo, levantamos como una actita y ya todos pues entendieron que pues a más tardar 12:15 se les estaría dando el acceso y sin problema hemos estado trabajando así, los niños llegan así y los papás ya no se disgustaron, pero lo hablamos en una reunión general de todos, quedamos de acuerdo. A eso iba yo, gracias. Tienes un ejemplo. Yo a veces les digo otras cosas que hasta cuando voy a la escuela les digo, yo no vivo en su escuela, igual es lo que estoy diciendo ni se puede. No, igual y no se puede. Ustedes díganme si se puede o no. Y yo siempre digo, pues es que se habla con la comunidad, se les explica a los papás y todos en el entendido no tendríamos por qué todos querer abusar y decir, pues si él llega a 2:15, yo me quedo a ver mi novela y la termino hasta las 2:10 y mejor que llega a 2:15. No, o sea, no se trata de eso. Los papás también pueden ser conscientes, saben ser conscientes. Y nosotros hemos creído un prejuicio, tenemos ciertos prejuicios sobre los padres de familia. No les permitan, no los dejen. Algunos son, otros no todos son iguales. Es como cuando discutíamos el prejuicio que había sobre el magisterio. Todos los maestros son locos y responsables, ¿no? Y entonces el José nos pegaba reteando, ¿por qué dicen que todos? Pero sí somos bien lindos para decir, todos los papás son abusivos. Y a la hora que les abrimos la puerta van a querer entrar todos, ¿no? No, si tampoco es aquí, tampoco es allá, ¿eh? No todos.
hay excepciones. Pero con ese tipo de cosas también te toca, pues con el colectivo, ¿no? Digo, porque el colectivo igual es, bueno, por lo menos en mi caso, muy así tajante. Es que hay normas y es que si no todos se ponen a ser abusivos, o sea, y sí suele ser cuadrados y es bien pues, complicado y frustrante de repente es estar entre, es que porque la directora la dejó pasar, pues es que me explicó eso, pero es que si no, o sea, uno quiere ser empático y termina siendo ahí la mala del cuento porque lo dejaste pasar por una situación que la mamá nunca llega tarde, siempre es o sea, tomas atenuantes, o sea, tú tienes que valorar muchas cosas para poder tomar ciertas decisiones y ese con el colectivo que a veces se tiene uno que estar enfrentando por la rigidez o la concepción de que todo siempre, ¿no? Entonces, es que... Sí, poco a poco, no tenemos que ir trabajando, hablando, oigan, pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y regresar la bola al colectivo, ¿qué podemos hacer? Y esa sería la única manera, o sea, ir cambiando estas concepciones. Digo, cuando yo soy rígida en una cosa, tiendo a ser rígida en todo lo demás. Entonces, eso nos habla, ¿no? Nos habla de cómo vamos a ir teniendo que mover conceptos y formas. Sí, por ejemplo, en la escuela, en el transcurso del día lunes, llegó una señora que acaba de inscribir a su niña al segundo grado y escribió en marzo. Y llegó a las 8 la señora, cuando la hora de entrar es a las 8:30. Y me dice, Miss, yo siempre soy casi siempre de entrada por una u otra cosa. Entonces, me dice, Miss, por favor, ¿puede recibir a mi hija, por favor? Es que, mire, venga, por favor, tanto, acérquese a mí, sin que las otras maestras la vieran. Y se quita los lentes, y se cubre boca y los ojos súper morados, la boca, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? Una cosa muy fuerte que está atravesando a la señora porque su ex-suegra la golpeó, agarró una piedra y le dio de trancazos. Entonces dice, tengo que ir al Ministerio Público. Por favor, le digo a mi niña, váyase, señora, es una niña desbordada. Ahí yo, pues hay casos, ¿no? A lo mejor como la directora que pues a lo mejor toma acuerdos de los demás padres de familia, pero hay veces en los que ocurren ese tipo de circunstancias y tiene que ser actuar rápido. Sí, gracias. Me pasó, en Campestres, que una vez igual hice algo significativo, bueno, algo igual que el maestro comenta, que sí tomé una decisión, ¿no? Y se dieron cuenta los demás papás y al día siguiente se me fueron encima. Entonces, bueno, ya como pude controlar la situación, que vine aquí y dije, no, pues yo ya me las sábanas, ¿no? Y luego lo que hice fue decirme, ¿saben qué? Yo sé que todos vamos en algún momento a necesitar algo. No, es casi imposible de que alguien, por más que sea, no me diga, profe, no puedo esto, profe, no puedo lo otro, y no va a haber ningún problema. Pero necesitamos todos en algún momento. Entonces, si hay apertura, se las vamos a poder dar, pero pues es un ganar-ganar. A lo mejor me dice, profe, yo a las 8:30 trabajar, ¿no? Yo tengo que dejar a mi niña antes, porque si no, no hay quien la lleve. Pues, obviamente, pues sí se le brinda el apoyo y se platica con los demás. A eso voy con lo de los prejuicios. Los demás papás que van a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué si ese niño llega antes y los demás no? Entonces ahí está la parte en la que yo lo platico, ¿saben qué? Tiene situaciones especiales, sin embargo la mamá apoya en otras situaciones. Y a lo mejor a mí me hace falta algo, ¿no? Y le comento, oiga, no tiene de casualidad, por ejemplo, una brocha, porque el otro estamos buscando. ¿No te traes la casualidad que tus cosas son una brocha? Déjame lo consulto, profe. Al día siguiente me llevo una brocha. La brocha, entonces se compensa. Entonces no se queda como injusto para todos, sino es una cuestión de
pues más justicia, ¿no? De que se le apoya, pero también nos apoya, pues es un bien común entre todos. Y ya fue como, pues sí, el diálogo, muchas cosas nos apoyan. Creo que es eso, ¿no? Tenemos que aprender a dialogar con la comunidad cristiana, ¿no? Vamos a acabar esta parte y ya podemos terminar. La otra era analizar la información en colectivo para tomar acuerdos, consensos. Y una vez de acuerdo, redactar el diagnóstico educativo comunitario. La sugerencia, acuérdense que todo esto son sugerencias, no son así, tiene que ser. La sugerencia es que fuera un escrito en prosa, descriptivo, donde describiera las condiciones de atención, asistencia de los niños, necesidades de aprendizaje, dificultades que enfrentan en cualquier ámbito, no solo el escolar. La información sobre la comunidad, sus problemas, las expectativas de las familias y sus necesidades. Eso era el diagnóstico. Se dan cuenta, ahí hay diagnóstico escolar, que nosotros conocemos como escolar, nada más la escuela, y hay diagnóstico social y hay diagnóstico comunitario. Esta era, y ustedes lo tuvieron, y lo empezamos a trabajar desde la fase intensiva en agosto. Entonces, a la luz de lo que vimos ahorita, habría que regresar a hacer un análisis del diagnóstico, del que ustedes ya tienen. ¿Qué elementos tienen? Ojo con esto. ¿En qué nivel de profundidad nos han recuperado? Porque a lo mejor hemos hablado de la situación de violencia, pero por encima. A lo mejor hemos hablado de la situación de delincuencia, pero nada más la mencionamos. A lo mejor hemos hablado de que los papás trabajan en horarios discontinuos, pero nada más como algo que se dice. Entonces, chequen en qué nivel de profundidad están tocando ciertos elementos. ¿Qué nos falta? Algunas ideas iniciales de cómo podríamos recuperar lo que necesitamos. O sea, ya nos vimos con el diagnóstico, ya lo tenemos, ya identificamos esto. ¿Cómo vamos a recuperar lo que estamos diciendo que nos hace? Y lo de abajo solo es una frasecilla. La idea es mirar a la realidad como un todo, cambiante, desestructurante, en continua posibilidad. Y el diagnóstico social comunitario es un instrumento que nos va a permitir acercarnos para mirar problemas reales y de la información. Esa es la idea. La realidad es eso. La realidad es cambiante, desestructurante, siempre tiene posibilidades y entonces tenemos que estar trabajando sobre ello. Eso es lo que va, y bueno, quien ya empezó a hacerlo, ya empezaron a recuperarlo, a lo mejor esto les pueda servir. Quien no había pensado en recuperar el diagnóstico, a lo mejor esto les sea útil. Quien apenas esté elaborando diagnóstico o reconociendo la escuela, como en el caso de Caro y Ale, pues a lo mejor esto les ayuda a una mirada distinta de la escuela. ¿Vale? O a lo mejor las mismas que están dentro de la escuela tienen una mirada distinta. Pero la idea es esta: si no tenemos una realidad o nos empezamos a regalar, ojo con esto, nunca lo hemos hecho, no sabemos hacer diagnóstico social comunitario. Nos sale del descuento, es nuestro cuerpo, a veces. Eso a veces, sí, tienes razón. A veces. Bueno, tenemos la ilusión de que nos sale. Entonces, nunca lo hemos hecho. Como todo lo nuevo, estamos aprendiendo. Vamos a dar pasitos, vamos a acercarnos. La idea es que cada vez la idea de realidad la tengamos más clara, cada vez tenga más sentido y la veamos más clara, ¿vale? Entonces, de eso trata y de eso trata, ¿ok? Lo que vamos a hacer es eso, porque lo que sí, que en la sesión pasada trabajamos sobre el aprendizaje como hecho histórico contextual, con el video de Rodrigo, con este apartado del programa. Y entonces, hoy la intención era trabajar pensamiento crítico o inclusión, pero bueno, como metimos diagnóstico, pues ya tampoco se puede mover. Entonces, ya para la otra trabajaremos inclusión, pero bueno, vamos a tratar de concretar estas ideas como centrales de lo que entendimos por aprendizaje como histórico contextual. Entonces, bueno, algunas ideas básicas sobre el aprendizaje. No se esfuercen en leerlas porque está re chido y se van a llevar la presentación. Entonces, mejor se las voy diciendo. Una idea que está
como presente en esta concepción de aprendizaje es que el conocimiento se da en el proceso y la interacción entre la realidad y los sujetos. Ya Nelly ya hace rato nos hacía esta apreciación, ¿no? El conocimiento se da entre la interacción entre la realidad y los sujetos. Y este proceso que pasa es el que va generando el conocimiento. Luego, las verdades se cuestionan, no son absolutas. El sujeto las cuestiona, construye, analiza e incluso contribuye a la creación de un nuevo conocimiento. Esa es la intención del aprendizaje en este nuevo modelo, ¿no? Y ojo, no aplica solo para los niños. También, o sea, si nosotros no nos damos chance de cuestionar como sujetos la verdad, o lo que hasta hoy hemos pensado que es la verdad, o lo que nos han dicho que es la verdad, o lo que hemos creído que es la verdad, pues entonces difícilmente vamos a construir otras verdades y construir otro conocimiento. Entonces tenemos que empezar a cuestionar nuestras propias concepciones. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y por qué creo que sería la única manera de hacerlo? ¿Habría otras formas? Y entonces en esa medida voy a poder empezar a ser un sujeto que cuestione, que construye, que analiza y que crea nuevo conocimiento. ¿Ah? Luego, se busca que se desarrolle un proceso de análisis. Los conocimientos le tienen que significar en la realidad inmediata. O sea, yo no aprendo para cuando me vaya a llevar a aprender y me sirva a restaurar. Yo no aprendo para cuando vaya a llevar a normal que entienda por qué tengo que saber las fechas históricas de Benito Juárez. No, yo aprendo para el hoy, para lo que necesito resolver ahorita. Ya soy un sujeto de aprendizaje. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Obvio, la posibilidad de generar conocimiento nuevo. Hasta este momento hemos entendido que el conocimiento solo es el que ya está dado, el de los libros. ¿Dónde dice? Dime el libro donde está escrito. No todo el conocimiento está dado. Nosotros también podemos generar conocimiento, ¿no? La frasecita esa que estaba ahí en el diagnóstico, al final, fue generada aquí en el equipo de supervisión. No la sacamos de ningún texto ni de ninguna cosa. Fue una generación de ideas. Entonces, así vamos generando conocimiento. Aquí ustedes en sus escuelas han generado mucho conocimiento. Conocimiento que no viene de aquí. Conocimiento que no viene del programa. Y todo el tiempo vamos generando conocimiento. Lo importante es definir cómo cada sujeto atraviesa cada etapa de desarrollo, lo que construye en ellas, las actividades que realizó, con quién las hizo, en qué contexto las llevó a cabo y la orientación concreta que demanda a su desarrollo. O sea, esta idea es, no hay estadios, no hay niños de segundo y niños de tercero. Los niños aprenden lo que tienen que aprender independientemente de las edades y de los grados en los que están inscritos. Solo nos tenemos que fijar en qué pasa con ese desarrollo. El papel de la didáctica, o sea, nosotras, las maestras, tendremos que organizar la interacción entre el estudio de los objetos, problemas, teorías, relatos, textos, temas y realizar una tarea en situación de la vida real. ¿Cómo hacemos para que todo eso que parece muy escolarizado sea realidad? ¿No? Salirnos de lo escolarizado. Las situaciones de enseñanza que se detonen, dice, serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tenga sentido. Entonces, todo lo que yo aprendo en la escuela va a tener sentido en tanto tenga que ver con mi proyecto personal. Yo aprendo cómo resolver el problema de la basura porque tengo muchas moscas en casa. Y entonces tiene sentido mi proyecto personal. Tengo ratones. Entonces, mi proyecto personal se enlaza con este proyecto de escuela y entonces cobra sentido. El aprendizaje es una acción que se ejerce en relación con otras personas. Nunca es en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. O sea, no todo lo que es. Esas son ideas centrales de lo que es el aprendizaje, como hecho histórico contextual. Es solo como un extractito de lo que vimos en la sesión pasada, de lo que era el aprendizaje, como hecho histórico contextual.
eso nos abre el programa analítico. Página 8 y 9 de la guía, tienen ahí algunos extractitos donde dice que recuperemos algunos elementos, dice en el tercer párrafo. Nos está señalando qué onda con el plan de estudios, qué onda con el programa analítico, con esta segunda nivel de comprensión curricular, pero nos señala cosas importantes. Por ejemplo, dice que el programa analítico tiene que tener, o que se propone que su programa analítico considere los siguientes elementos generales que previamente han sido construidos. Y dice 2, diagnóstico de la comunidad, y dice características del contexto y saberes de la comunidad que se pueden aprovechar para ofrecer oportunidades de aprendizaje de las y los niños. Ahorita nosotros ya vimos qué onda con el diagnóstico. Y evaluación diagnóstico, situación actual de los aprendizajes de las y los niños y los estudiantes por grado por grupo. Luego dice que en esta sesión habremos de asegurar que el programa analítico cuente por lo menos con los siguientes elementos ahí puestos, ¿no? Y vamos a mirar qué elementos nos dice. Dice que tiene que tener contextualización y sincronización de contenidos construida a partir del programa sintético en función de su experiencia docente. El diagnóstico de su grupo y los saberes de la comunidad. Dice que tienen que tener la incorporación de problemas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales. Considerar uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. Distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, le llaman temporalidad. Orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica. Y sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencias docentes. Esto dice que tiene que tener como mínimo el programa analítico. ¿Con qué coincidimos? ¿Con qué estamos de acuerdo? De todo esto que dice que hay que tener. ¿Con qué cosas sí decimos esto sí? ¿Y con qué cosas no acordamos? Vamos a empezar a cuestionar lo que dice eso. ¿A qué si le apostamos de eso y a qué decimos que no? Échenle un ojo y veanlos con detenimiento y analicen qué dicen. ¿Qué cosas dicen? Esto sí. ¿Esto quién sabe? O acuerdan con todo, también puede ser posible. Pero con el inciso A, creo que sí la contextualización. Contextualización y secuenciación de contenidos. No completo, ¿en qué sentido? A ver, bueno, sí tiene que haber una contextualización en una parte que digamos que es como tipo fundamentación de los términos que te tienen que decir de dónde surge esta problemática, ¿no? De cada programa analítico, ¿no? De la secuenciación de contenidos y a partir del programa sintético, bueno, creo que eso ya va un poco más aterrizado en la planeación didáctica y pues así se consideran y porque tienes que partir de ellos para poder determinar también los de locales, ¿no? Entonces, sí te echas un clavado a ellos, ¿no? Digo, entonces, esa primera parte sería como... Sí, como una Ella quería el tema en el 2, que es la incorporación de problemáticas, temas de asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes. Vamos a revisar.
segundo, el primero. Que se originan. Yo no sé, hay lógicas distintas, ¿no? No hay una sola lógica. No sé si el problema determina los contenidos y la contextualización de contenidos, o los contenidos y la contextualización de contenidos determina el problema. A mí mi lógica me dice que primero tendría que ser determinación del problema y entonces ves qué contenidos del programa sintético puedes retomar y cuáles son tus contenidos locales, porque a la inversa entonces quieres encajar, ¿no? Búscate una problemática que tenga que ver con estos contenidos sintéticos. Y si se dan cuenta, esa es la lógica de las guías. La lógica de las guías nos está llevando a contextualizar contenidos y secuenciar contenidos sin problema. Le dice, haz contextualización y secuencia de contenidos desde los programas sintéticos y desde los campos formativos, sin problema. Y entonces creo que coincido con lo que dice Lili cuando dice el riesgo va a ser que al rato que tengamos todos los contenidos contextualizados por campos formativos y secuenciados, busquemos un problema que le dé, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. La lógica es al inverso. Entonces, la lógica es primero definir un problema, tener también el diagnóstico de los niños y a partir de ahí definir contenidos de campos formativos y la secuenciación. Cuando habla de contextualización y secuenciación de contenidos, esta contextualización refiere a este ámbito local. ¿Qué contenidos tiene el sintético, pero qué contenidos necesito yo rediseñar, poner, proponer, contextualizar? En este contexto va a ser así, este contenido nacional se va a trabajar así, de esa manera, ¿no? A eso se refiere esa contextualización y secuenciación de contenidos. Luego, la incorporación de problemáticas, pues ya. Consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos. ¿Acordamos con esa idea? Sí. Ok. Podemos ir articulando, iniciamos con varios y vamos sacando. Hay toques, ¿no? Distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Temporalidad. ¿Acordamos con esa idea? ¿No? En temporalidad sí, porque están en el ciclo escolar, te lo va dando el avance que vas teniendo en función del abordaje de nuestro programa. En el ciclo escolar tenemos que trabajar cierta cantidad de contenidos o los contenidos necesarios. Recordemos que tenemos hasta 2 años en nuestra fase para trabajar todos los contenidos del programa del sintético. Ahora, la temporalidad, como aquí la marca, a mí me refiere más a decir de tal a tal fecha voy a trabajar esto, de tal a tal fecha voy a trabajar esto, como un avance programático, como lo que tiene primaria. ¿Acordamos o no con eso? No. ¿Por qué? No precisamente, porque partimos de un diagnóstico. Entonces, si no lo justificamos de esa manera, pues no tenemos que seguir como que está la tal fecha el nivel 1, 2, 3 o 9, 3. Ok. Aparte también queremos definir, vamos a conceptualizar, que los íbamos a enseñar a pensar. Claro. Ya si el concepto sale ahí, pues ya lo defines, ¿no? Pero no lo vas a conceptualizar. Entonces no tiene caso que digas, en febrero voy a ver seriación, en marzo voy a ver números, si no lo vas a ver de esa manera. Ok. Acordamos. Como decíamos, ¿no? O sea, sí definimos cuáles son los contenidos, sí cuáles son sintéticos y son locales, ¿no? Pero sería presionarnos y precisamente pues, como a nivel primaria. Si no llegaste aquí, bríncate a lo otro, aunque lo hayan o no hayan asimilado, ¿no? Entonces, creo que esa cronograma de actividades creería que solo podría ser el plasmar las actividades, ¿no? Y ya la temporalidad se la va dando el avance y los resultados que va teniendo uno con la evaluación formativa por los niños, ¿no? Y las planeaciones y cómo nos vamos jugando con ellas. Incluso, ahorita vamos a ver, a lo mejor podríamos intentar, y eso como un intento, pensar en algunos contenidos que se queden todo el año, que sí o sí, contenidos básicos, que podríamos llamarlos básicos,
2 del primer campo, 3 del segundo, 4 del tercero y 1 del cuarto. Esos contenidos se quedan y los vamos amarrando en función de la problemática. Los otros los vamos metiendo, los vamos jugando. Podría ser esa otra opción, otra lógica. Podría ser, no necesariamente, ¿no? Aquí acuérdense que no hay una sola lógica de construcción, ¿no? Mi lógica me dicta esto, la lógica de divide puede dictar otra cosa, la de dicta otra. Ya sé que por cada 3 meses me tiran yo. Por cada 3 meses unos nuevos, los giro, los cambio, los muevo en función del problema, ¿no? Ahora, orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica. ¿Acordamos o no acordamos con esa idea? Sí. ¿Sí? Y vamos a hacer todos el general y después de ahí cada quien iba necesitamos. Orientaciones didácticas, ¿en qué sentido? Formas de intervención. ¿Cómo vamos a intervenir en este problema? ¿Cómo va a ser la participación de los niños? El tipo de actividades que vamos a hacer. ¿En qué nos tenemos que centrar? Actividades abiertas, que los niños hablen mucho, que los niños jueguen, que salgan de la escuela, que regresen. Tiempos, que no sean tan cortitos, que vámonos corriendo ya vaya. Ni tan largos que ya los niños están medio fastidiados y uno siga diciendo, y entonces los perros, y entonces los niños ya maestra. Ayer decía yo, ya me convenciste, no quiero tener mascotas. Si ese era tu objetivo, ya odio a los perros, se acabó. Sugerencias de evaluación formativa. Sugerencias de evaluación formativa general. ¿Acordamos o no acordamos? ¿Sí? Entonces, la única cosa parece ser que estaremos cuestionando sería la temporalidad. Esta cuestión de temporalidad. Y el orden de la estructura que nos están dando. Y el orden de la estructura. No considerar esto como un orden. Primero contextualizo y luego no, sino más bien pensar el problema. ¿Ok? Luego en la página, aquí, ya vimos, ¿no? A partir de lo que no acordamos, ¿cuáles serían nuestras propuestas? Por ejemplo, ¿qué propuestas tenemos para la temporalidad de contenido? No acordamos con qué eran contenidos por temporalidad. ¿Qué proponemos para que podamos estar intentando a lo largo del ciclo escolar mirar contenidos de varios campos y de varias formas? ¿Qué proponemos? Porque no basta con no acordar. Acuérdense que también hay, o sea, no estoy de acuerdo, pero yo propongo que sea de esa manera. Pues lo que nos habías sugerido desde el principio, que se tomara para un máximo de 3 meses, ya que sentimos que se reafirmó y que los niños ya lo aprendieron, ir agregando. A lo mejor esa puede ser una forma. Mantenemos unos hasta por un tiempo y los movemos. Otra puede ser, tenemos unos base y en el diseño didáctico vamos metiendo más y vamos jugando con más. Y de repente tiramos los bases y cambiamos otros. Esa puede ser otra. ¿Alguna otra idea? Por allá, Yane, ¿cómo lo están haciendo? Y más atrás, por lo que decían en la mañana, el diagnóstico, volverlo a revisar para ver con mucho más claridad y problematizar los posibles problemas. Ahora también se pueden tomar se podría decir, con los que más quiero trabajar, lenguaje, se pudieran dar para todo el ciclo escolar. La segunda base, ¿qué quiero? Y pudiera yo trabajarlo para 3 meses y después modificarlos, y los que entren y salen, ¿no? Cada tema o cada intervención que vayan cambiando, por decir si es mensual, cada vez que lo van ampliando, modificando, tomo otros. Esa es otra forma, ¿no? Entonces la idea es pensar, o sea, no acordamos con temporalidad, pero con cómo sí podemos ir bajando contenidos y moviendo contenidos y jugando con los contenidos a lo largo del programa. Incluso fíjate que las muchachas nos dicen, no, es que ese contenido a mí no me cuadra. Dicen, bueno, pues entonces nosotros de tercero sí vamos a tomar este. No, mejor no. Ya leí bien y este le pega más. Y las de segundo ya deciden cuál es la toma, pero si los están cambiando. Muy bien. Por ejemplo, esta idea, ¿no?, que dice Angélica. Hay contenidos que sí o sí, independientemente del problema, vamos a trabajar. Que no van amarrados a un problema. Otros que el problema mismo nos va a demandar trabajar.
empezar a hacer este análisis curricular de todos los campos que me permitan mirar qué contenidos sí o sí van. No importa el problema, entonces vamos a hablar, entonces vamos a argumentar, entonces vamos a discutir, entonces vamos a reflexionar. Incluso la selección de contenidos, el mismo diagnóstico, por ejemplo, acá, pues nos ha llevado a revisar de la lista de capacidades, por ejemplo, cuáles tienen más relación, porque a lo mejor los de sintético están muy abarcativos. Y buscan más especificidad. Sí, como que ese ejercicio nos ha resuelto muchas cosas. Estas capacidades que sabemos que el contenido no te dice, bueno, que sabes que para poder llegar a trabajar ese contenido tuviste que haber trabajado otras cosas previas, ¿no? Ajá. Entonces puede estar también esas plasmadas, ¿no? Como esa cuestión de la escucha, de cuestiones de habilidades sociales que están como antes de, y sí o sí, ¿no? Antes de estar trabajando cuestiones de contenido. Y eso es contextualizar contenidos. Eso es contextualizar contenidos, hacer ese juego. O sea, sí, esto tengo que llegar a esto, pero los pasitos previos, ¿dónde están? Bueno, las encuentro en las capacidades, encuentro esto, encuentro en aprendizajes esperados del programa 2011, las encuentro en el aprendizaje de competencias del 2004, las encuentro en manifestaciones de la conducta, y ahí las meto. Eso es contextualizar contenido. Y para hablar de temporalidad es esto que venimos también manejando de los otros programas, ¿no? Los cortes, ¿no? Los momentos en los que evalúas, a veces como dice bien, en el diagnóstico, en donde valoras si alcanzaste o no alcanzaste a tocar el contenido siquiera, ¿no? Digo, finalmente sería esta parte. O los cortes para problematizar el problema que traíamos. Lo que decía hace rato, no se trata de solo nos adoptaron 3 perros, bueno, pues ellos están en su casa. Ahora, ¿qué otro problema se les ocurre que podemos resolver? ¿No? Pero tenemos a 13 perros que parecen en la calle. Y en lugar de regresar a los 13 perros que todavía están en la calle, ya nos vamos con otros problemas porque ya tienen 3 casas. ¿No? O sea, a ver, chavos, anda con los 13 que están en la calle. ¿Cómo le seguimos, no? Ya separamos basura, sí, pero no estamos resolviendo. ¿Cómo le seguimos? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Y problematizar sobre el mismo problema, ahondar en el mismo problema. Bueno, ahora, de los elementos que se sugieren, ¿cuáles ya tenemos? Pues creo que tenemos considerados todos. ¿Cuáles nos faltan? Pues creo que ninguno estábamos dejando fuera. ¿Creemos necesario considerarlo sí o no? Porque, bueno, creo que no andamos tan perdidas. Creo que sí sabemos más o menos para dónde iba el analítico, ¿no? Ahora, dice la página 9. En la 8 al final dice, para reconocer si el programa analítico que se está construyendo es pertinente, se recomienda analizar si considera lo siguiente. Y vienen en la página 9 4 indicadores. Los planteamientos de la integración curricular del plan de estudios, ejes articuladores y campos formativos. Viene también las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, las particularidades de la enseñanza de las profesoras y los profesores, las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes. ¿Qué piensan de eso que está puesto ahí? Dice que es para considerar la pertinencia de lo que estamos construyendo. ¿Con qué acuerdan? ¿Con qué no acuerdan? ¿Qué sí tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué le falta ahí? ¿O qué le sobra ahí? ¿O qué cosas de esas hacemos que falta? Así como, ¿esto qué? Bueno, es que al final de cuentas el planteamiento nos habla sobre la base que estamos trabajando, que es primeramente por nuestra fase 2. Es preescolar propiamente, no nos metemos ni con maternales, ni nos metemos hacia primaria ni hacia secundaria. Y en las condiciones concretas, pues es que yo no llevo el ritmo que lleva primaria. Posiblemente sí llevo una dosificación
estilo, ¿no? Su manera, su forma, y cuando tú las vas conociendo dices, con ella porque ella se va a la norma y a la regla y ahí lo ajusta, ¿no? A este individuo que sufre una consulta, y las necesidades y estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes pues van casi son como el espejo, ¿no? Del docente. El docente es el que va a dar la pauta de cómo va a ser su estilo, obviamente. Aun cuando ellos traen estilos, no los traen muy definidos, entonces nosotros como que los vamos amasando, los vamos creando. Sí, ustedes saben que yo siempre he disentido del preescolar, hablemos sobre estilos de aprendizaje, ritmos. Y estoy en desacuerdo con esa idea, porque los niños de preescolar tienen todos los sentidos abiertos. O sea, lo que hay que hacer con ellos es darles todas las oportunidades. Que al interior de la aula haya para que se muevan, pero para que oigan, pero para que vean, pero para que escuchen, pero para que salgan, o sea, de todo, para que entonces ellos vayan generando todas las competencias y habilidades en todos los, en integral. Esta parte de es como muy pronto, desde mi punto de vista, es muy pronto decir este niño es kinestésico. Todos los niños de menos de 6 años son kinestésicos. Todos sienten, todos mueven, todos les encanta esta parte, ¿no? Todos son visuales, todos son auditivos, ¿no? O sea, entonces en ese sentido hemos de sentir. A esos planteamientos le faltaría algo que digan, bueno, habla ya de que tengamos presente ejes y campos, de que tengamos presentes condiciones concretas en las que se realizan, o sea, metodología, espacios, formas de organización. Podría hablar un poco, o le faltaría un poco de su propio contexto, ¿no? El problema. Porque dices, yo tengo un niño con estas situaciones, pero conmigo, y ya sé que para casa, pues obvio, ni libro, ni nada, ¿no? Todo lo que tengas, me lo dejas aquí porque se desaparece de ella. Entonces, no, hay condiciones, ¿no? Entonces, no por eso te estoy evaluando mal, no por eso no puedes aprender, sino por el contrario, ¿no? Te doy herramientas diferentes que traemos. ¿Ok? Nosotros pensamos acá en la supervisión que esto nos puede ayudar para saber si el programa que estamos construyendo hasta este momento es pertinente. No tiene un orden, no tiene una lógica específica, tiene ideas, ¿no? Lo que sí tiene son condiciones. Hay 2 condiciones que hay que tener desde nuestro punto de vista para elaborar el programa analítico, para saber la pertinencia del programa analítico. El programa analítico tiene que ser pertinente en la medida en que tenga un problema social o comunitario o de todos definido. Hay un problema. En estos planteamientos nunca se menciona el problema. La lógica nacional de alguna manera el problema lo está dejando de lado. No lo entiendo por qué, pero bueno, yo creo que no podemos dejarlo de lado. Entonces, bueno, hay un problema. Ajá. Y la otra cosa o insumo que tenemos antes de empezar a irnos como gordas en toboganes armando el programa analítico es el problema por un lado y necesidades de aprendizaje de los niños por ejemplo. Son nuestras 2 insumos, por así llamarles, para empezar a diseñar o prediseñar o plantear una propuesta de programa analítico. ¿Se acuerdan con esto? ¿Están de acuerdo en que estas son como 2 condiciones? Es decir, por una parte problemas y por otra parte las necesidades de aprendizaje. Porque también en el planteamiento de la integración curricular podría ser, porque es lo que estamos viendo, ¿no? Que te piden manualidades. Entonces ahí vas a hacer la base de, no sé, de 3 a 4 años que deben de saber, ¿no? De 4 o que deben de tener comprensión. Aunque por ejemplo no olvidemos lo que acabamos de revisar del aprendizaje de historia y lenguaje textual. Los niños no atraviesan cada etapa de desarrollo. Tiene que ver lo que adquieren en ellas. Entonces, esta idea de pensar como los niños de 2 años, de 3 años, esto a lo mejor nos trastoca un poco esta idea de pensarlo como los porque tendría más que ver con va a aprender lo que tenga que aprender porque necesita aprender, ¿no? El problema lo está demandando y lo está aprendiendo.
No olvidemos esta idea, ¿no? Ahora, esos son los insumos, base. La base para empezar a construir nuestro edificio, nuestros cimientos son el problema y necesidades de aprendizaje. Y de ahí podemos empezarle a pensar desde las lógicas distintas que quieran, pero habría que considerar que tengan campos formativos y ejes articuladores. ¿Cuántos? Los necesarios. ¿Cuántos? ¿Qué campos? Los que entren. ¿Cuántos contenidos? Los que sean, los que ocupemos. No hay una manera específica de decir, tienen que ser tantos para tanto. También tienen que tener contenidos generales de desarrollo. ¿En el programa analítico van los procesos de desarrollo? No. ¿Por qué? Esos ya los definen en el aula, en base al diagnóstico y incluso al problema, ya sea de aula gratuita también en la escuela. Ok, entonces en el programa analítico nos vamos a quedar definiendo solo esa parte. Los generales. Contenidos generales. Los procesos de desarrollo se definen en el aula, en el diseño ya específico porque van de acuerdo a las necesidades de los niños de mi grupo. Sí, incluso si tenemos programa, perdón, el general, ¿cómo se llama? El sintético. No, por escuela o por grado, aún así en el aula cambia. Aún así, los procesos de desarrollo bajan hasta el aula. No están en el analítico. Se trabajan en función del diseño didáctico y de lo que el educador necesita. Ahora, también otra de las cosas que tenemos que considerar para ver si es pertinente es la definición de metodología. ¿Cómo vamos a hacer que esto llegue a los niños? ¿Cuál sería la propuesta? Proyectos, áreas, talleres, 2 grados por el grado de segundo por proyectos y el de tercero por unidades temáticas. Incluso puede ser eso, pero ustedes lo definen y van en el analítico. Luego, a estas orientaciones didácticas generales le llamamos, le decimos que son las orientaciones didácticas generales, creemos que tienen que ver a reserva de lo que ustedes sigan, y ahorita lo podemos cambiar si no es así. Es más, si necesitamos destruirlo y rehacerlo, lo que hacemos, pero creemos que tiene que ver con formas de intervención, condiciones para el diseño. Esto se acuerdan que ya lo venimos haciendo mucho desde los conceptos técnicos pasados. Siempre que metíamos algo nuevo decíamos, ¿qué te demanda? ¿Cuáles serían la demanda a nivel de intervención? ¿Cuáles serían las formas en las que las actividades tendrían que cobrar vida? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de intervención? ¿Qué tipo de propuestas dinámicas? Pues tiene que ver con eso. Todo este problema, ¿cómo lo vamos a ver con ellos? Formas de intervención, condiciones para el diseño, tiempo. Pero el tiempo no es en función de este problema, lo vamos a ver en 2 meses. No, más bien, el tiempo tiene que ver cómo en esta idea que hemos manejado ya en el diseño, y a lo mejor esto no va aquí, no lo sé. Esta idea de ni tan largos los tiempos que hagan que el niño se fastidie y que ya nada más sea la maestra la que siga hablando de lo mismo y ya nadie sigue con ella, ni tan cortitos que cortemos la posibilidad de pensar. Pero también se pueden combinar. Por decir, yo tengo 4 anuales y cada mes cambiamos por proyectos. Ahorita que me dices por unidades temáticas, pues ya me das más diversidad, ¿no? Entonces, cada mes se puede, por decir, este mes proyectos, el próximo puede meter una unidad temática, el próximo puede meter. Sí. O bien podemos pensar el tiempo en función de, como colectivo, vamos a ponernos el tiempo de aquí a 2 meses para volvernos a sentar y saber cómo vamos con el programa analítico, cómo va girando, hacia dónde se giró en segundo, hacia dónde se giró en ese grado, hacia dónde se giró en la escuela y qué cambios le hacemos en modificaciones y reestructuramos. No, en ese sentido puede ser pensar los tiempos. Nos vamos a poner como límite de 3 meses, mes y medio.
cada mes nos vamos a sentar a revisar cómo va. No sé, ustedes lo definen. Ahora, si creen que esto causa problema, pensar en los tiempos, pues lo quitamos, tampoco es necesario que vaya. Yo creo que sí, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien debe de tener un corte como de... ¿Lo dejamos? Sí. Pero en este entendido, tiempo, no porque lo vamos a revisar en 2 meses, creamos que se trata de que el problema lo acabamos en 2 meses. No, lo vamos a revisar para tomar decisiones y seguir avanzando. Incluso decir, si tenemos que regresar al diagnóstico otra vez, ver el problema para dónde se está girando. Parece, en ese sentido, de los tiempos. Entonces sería como de evolución, ¿no? Ajá. O sea, no de cambio, sino de evolución. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde va a crecer? ¿Para dónde va a crecer? ¿No? Participación de los alumnos. ¿Cómo van a participar los niños? ¿Qué van a hacer los niños? Participación de las familias. ¿Van a venir las familias? ¿Van a hacer algo las familias? Como ideas iniciales, porque acuérdense que todo esto es un plano de construcción de adulto. Nos falta la parte del plan de construcción con los niños. Y puede que ahí nos quede para otros lados, ¿no? Puede que si aquí habíamos dicho, no, en este tema papás no, resulta que en el aula papás sí, ¿no? Entonces no nos cerremos esas posibilidades. Y luego visualizar, en caso de que sea necesario, la participación de instancias externas, gubernamentales, civiles, sociales, o incluso de la comunidad. Y otra de las cosas que creemos que tiene que ver para ver si es pertinente lo que estamos haciendo, orientaciones generales de vamos. Fíjate lo que a mí me hace ahorita esto que acabas de mencionar, porque ya venía yo diciendo, ¿cómo se debe hacer? O sea, porque estamos haciendo una planeación para una temporalidad larga, definir el tiempo, pero también teníamos en la mira esta parte de la construcción con los niños, ¿no? En donde, ¿qué tanto va a poder hacerse? O sea, sí te tendría que ir como sesgando a los niños para ir como queriendo retomar la planeación que yo ya hice con anticipación. A mí esta parte me conflictúa un poco porque creo que a las educadoras también les va a hacer como algo de mucho ruido, ¿no? Porque es estar con como hice y ahora deshice, ¿no? Porque los niños finalmente no se fueron y nuestro interés nuestra forma es respetar el interés del niño o a partir del interés del niño hacer nuestras planeaciones didácticas, ¿no? Entonces, a mí eso me hace... ¿Cómo lo vamos a resolver? Creo que donde he visto que lo han resuelto o han intentado empezar a resolver no hay un prediseño, solo hay esto. Y el problema es, tenemos mucha basura tirada por todas las calles y alrededor de la colonia y los basureros y toda la basura bota por todos lados. Ese es el problema. Solo yo llego con ese problema al aula. No llego con nada más. Y en el aula empiezo a generarlo con ellos. Yo no llevo un llevo algunos contenidos aquí definidos, algunas orientaciones didácticas, condición, los niños tienen que hablar, los niños tienen que participar, porque voy a centrarme mucho en el campo de saberes y pensamiento y saberes y sociedades. Y entonces necesito trabajar mucho el pensamiento crítico, porque también es mi eje. Entonces mis actividades tienen que ir en ese sentido. Y solo llevo eso, no llevo más. Llego con ellos y, pues, ¿qué creen? Yo venía ahorita, eso que sabemos hacer las educadoras. Yo venía ahorita caminando para acá y encontrar la basura y me da la tristeza porque la ciudad se está ensuciando. Entonces yo, sí, maestra, pobrecita de ti, yo también veo la basura y digo, ya están conmigo, y aquí somos, ¿no? ¿Qué hacemos con la basura, chavos? Y entonces, ¿qué hacemos con la basura? Ya se les sabrá a ellos. Y entonces empiezan a decir, pues es que ya no hay que usar cosas. Bueno, el de segundo dice, hay que reciclar, reutilizar. No con estas palabras, pero dice, sabemos que hay basuras que se usan. Este segundo se va por reciclar. Este otro se va por campañas de concientización. ¿Para
que ya no se tire basura. Este otro, tercero, se va por composta. Y entonces todos estamos hablando de basura, pero cada uno nos somos por diferentes temas. Y el tema es la basura, ¿no? Es ahí, es esta oportunidad de no llevar un prediseño, porque justo si llevo un prediseño voy a sesgar hacia allá. Yo llego al aula con el problema, nada más, y empiezo a ver qué pasa ahí, ¿no? Y empiezo a ver qué pasa ahí. ¿Difícil? Pues sí, yo creo que sí, porque pues es una, así de, ¿ya dónde me van a llevar estos críos, no? Con ellos mismos saco como que las fases grandotas y voy diseñando con ellos. Por ahí verás. ¿Vale? Ok, ¿qué otra cosa? Bueno, pues ahí, estas son las cosas que decimos. Habría que revisar a la luz de esto, si ustedes lo consideran pertinente, a la luz de esto, si esto lo tenemos, para decir que nuestro programa analítico que estamos trabajando o desarrollando o intentando desarrollar es pertinente. Y pues hasta ahí queda. ¿Alguna pregunta?